Bueno, una vez más, le doy gracias a Dios por darme el privilegio de estar en este lugar, en este día y poder compartir con ustedes algo nuevo que viene del corazón de Dios y que sé que nos edificará, que edificará nuestras vidas y que añadirá más al propósito de la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Quiero dar un saludo a todos los hermanos que hoy han tomado un tiempo para oír la palabra de Dios y también para ser edificados. De verdad que me alegro que usted esté hoy conectado y que pueda recibir esta enseñanza. Así que sin más preámbulos, yo quiero invitarle a que ahí donde usted está cierre sus ojos, que incline su rostro y que con sus propias palabras eleve una oración pidiendo al Dios Padre que le revele su palabra. Que el Espíritu Santo hoy abra su entendimiento y el poder de la palabra de Dios entre en su vida. Padre bueno, en el nombre de Jesús yo mismo te doy gracias por darme el privilegio, primero de haberte conocido y luego de poder compartir con estos, con tu iglesia, Señor, la palabra que tú has revelado a mi corazón y que sé que añadirá bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. También damos la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana que nos ayudará a entender con claridad el propósito de la palabra que Dios hoy nos da. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, sé que muchas personas en este tiempo han vivido la experiencia de la pandemia de una manera muy cercana. Muchos aún han experimentado el virus en su cuerpo. Y sé que muchos han salido de estas circunstancias y podrán contar mañana a sus hijos o a sus nietos o a su descendencia o a sus amigos de menor edad qué fue el tiempo que pudieron vivir. Pero sé que muchos no reconocerán que fue Dios quien intervino en el milagro de su sanidad. Así que hoy he pedido a Dios que nos ayude a entender verdaderamente lo que está sucediendo en este tiempo y por qué Dios ha permitido que lo vivamos. Hoy quiero compartirles acerca de un pasaje que está en el libro de San Marcos, en el capítulo 5. Y específicamente en el versículo 34 dice, y él le dijo, refiriéndose a Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén y amén. Siempre me llamó la curiosidad de por qué Jesús le dice a esta mujer, se refiere a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha hecho salva. Y no le dijo, tu fe te ha sanado. Otra versión dice, tu fe te ha salvado. Así que hoy quiero hablarles de la fe que sana y salva. Escúchelo bien. La fe que sana y salva. De verdad que muchos han sido sanados. Incluso la Biblia registra ejemplos de estas circunstancias. Por ejemplo, en el capítulo 17 habla del libro de San Lucas, desde el versículo 11, habla de la sanidad de 10 leprosos. Pero también queda registrado de que solo uno de ellos regresó y dio gracias a Dios y glorificó, dice la palabra,
a Dios o dio gloria a Dios. Y Jesús, extrañado, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo, de verdad, lo que Dios quiere que tú y yo entendamos hoy. Que tú y tu casa lo entiendan. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Quiero, de verdad, compartirles porque es el sentir, pienso, no solamente de mi corazón, sino del corazón de Dios, de que muchas personas después de vivir este tiempo, después de vivir esta experiencia, de esta época de pandemia, estarán agradecidos con Dios por el milagro de haber podido superar la enfermedad. O incluso ni siquiera fueron víctimas de ella. Tal vez muchos pasaremos sin experimentar lo que fue el tener el virus en el cuerpo. Que entre otras cosas, quienes me han podido comentar la experiencia de tenerlo en el cuerpo, me han dejado impactado porque las cosas que se viven allí son verdaderamente impresionantes. Así que muchos de ellos estarán tan agradecidos con Dios que nacerán al compromiso de servirle. Nacerán al compromiso de glorificar su nombre y de dar a conocer su amor, porque de seguro lo experimentarán ese amor de Dios de una manera tan real en su vida, así como la mujer de este pasaje de la Biblia y de otros muchos más que tú y yo conocemos. Pero también habrá otras personas que simplemente estarán convencidos de que así tendría que suceder, o que simplemente jamás Dios metió su mano para sanarles y recibir esa segunda oportunidad en la que está incluida, escucha algo, su salvación. Escúchenlo bien, salvación. Porque Jesús le responde a esta mujer y le dice, tu fe te ha hecho salva. Lo más importante que yo podría decirles no es recibir la sanidad, aunque es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es ser salvo, es comprender que esa segunda oportunidad que el Señor nos da, la debemos aprovechar y debemos procurar esa salvación que el Señor nos ofrece. En muchas ocasiones a lo largo del ministerio he visto cómo Dios ha intervenido en milagros de sanidades. Escúchelo bien, cambiando el diagnóstico médico en un instante, así, inmediato. Pero quien recibe el milagro niega con sus palabras o con su ingratitud la obra de Dios en su vida. He visto llegar al ministerio personas con enfermedades en su piel, como cáncer. He visto personas llegar con muchas diferentes clases de enfermedades. Algunas, otras que me han dicho, por favor, ore por mí, mire el diagnóstico médico y que me dieron, y inmediatamente me doy a la tarea de clamar a Dios y decirle, Señor, haz un milagro. Pero luego terminan diciendo, no, es que los exámenes estaban equivocados. Qué tristeza. Lo que no entienden es que Dios cambió el diagnóstico en un instante. Hace muchos años, comenzando el ministerio a nuestra célula, vino alguien con un problema en su sangre y Dios lo sanó. Preciso ese día vino mi pastor, oró por esta persona y le sanó.
Pero luego con el tiempo, aunque aún todavía vive, tal vez no ha entendido el milagro que aquel día ocurrió en su vida. Y por eso hoy debo decirle que no solamente he visto en aquellas personas que han recibido sanidad física para sus cuerpos o la sanidad emocional, sino también cuando Dios ha cambiado su condición de ruina económica en estabilidad y bendición y han llegado a ser muy bendecidos en esa área, pero niegan la intervención de Dios. Y eso es lo que Dios te quiere hacer entender a ti en este día, para que nunca te olvides de dónde Dios te sacó y cómo Dios te guardó en este tiempo y cómo Dios te hizo salvo y trajo a tu vida salvación. Pero retomemos el mensaje o la esencia del mensaje de Dios para la iglesia hoy. Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solo su manto, escuche, seré salva. Wow, esto está poniendo bueno. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Si sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Si la Biblia es suya, subraya allí: y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén y amén y amén. Así que sin más, hoy yo quiero hablarles de las características de una fe que sana y salva. Características, condiciones, cosas, colócale en tus apuntes como tú lo puedas entender mejor. Yo quiero hablarte de características. La primera: con claridad sabe que necesita ser salvo. Para que en el corazón de una persona esté esa fe que sana y salva, necesita ser consciente de que necesita salvación, de que necesita ser salvo. La mujer, dice la palabra, decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Sí, tenía la necesidad del milagro de la sanidad, pero lo que más apremiaba en su corazón era ser salva. Tener la certeza en su corazón de que la salvación había tocado su vida. En una cierta ocasión estaba en una reunión de pastores internacionales y allí yo escuchaba sus testimonios y cómo cada uno de ellos había sido llamado al ministerio. Uno de los tantos testimonios que allí escuché ese día, porque hubo varios, donde algunos decían: Dios me ha preservado en el ministerio porque nunca cuestiono las directrices que Dios me da a través de mi pastor. Y eso impactaba, pero lo que más me impactó es el testimonio que les quiero compartir. Dentro de todo el auditorio, alguien se levantó y dijo algo que tocó mi corazón. Era una mujer que ahora hacía el ministerio, pastora,
de la nación de Sudáfrica o del continente sudafricano, quien había estado enferma y su cuerpo estaba paralizado y tenía más de una enfermedad. Y ella con su cuerpo paralizado le rogaba al Señor que le sanara. Y le decía: Señor, sáname y te sirvo. Y así lo hizo por algún tiempo. Y en su oración incluía ese clamor: sáname y te sirvo. Hasta que un día, ella nos contaba, oyó la voz de Dios que le dijo: no te sanaré, pero si me quieres servir, hazlo. Así que de inmediato comprendió que Dios le había llamado al ministerio. Como empezó a servirle, también la sanidad vino a su cuerpo y fue libre de todo lo que deterioraba y dañaba su cuerpo y le paralizaba. Todo aquello que le aquejaba fue quitado de su cuerpo y ahora le sirve a Dios por todo el mundo completamente sana. Hay algo que tú tienes que entender. Lo importante de la sanidad es la salvación. O lo importante de la salvación es que incluye tu sanidad. Cuando se es salvo, se incluye la sanidad. Este es el primer punto del que te quería hablar. Tienes que tener claro que necesitas ser salvo. A la verdad, he visto cómo para muchos no es tan importante ni predicar ni entender acerca de la salvación. Ahora, debo decirte que necesitas decir la verdad. Esto significa ser sincero con Dios. En el pasaje hay algo que debo resaltarles y es que la mujer dice, o que en el pasaje está escrito y dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ya había sucedido, vino y se postró delante de él, de Jesús, y le dijo toda la verdad. Si la Biblia es suya, subraye: le dijo toda la verdad. Lo único que puede impedir en el corazón del hombre que se sincere con Dios es, escucha algo, la justificación que él mismo tiene en su corazón. Por eso, muchos, es fácil verles luchando por entregar sus vidas al Señor por completo. Porque se justifican, aún no es el tiempo, me han dicho algunos. Tal vez cuando tenga más edad, de seguro me llegará el momento, pero aún no estoy preparado. Y estas son las respuestas de muchos que anhelan conocer a Dios, que hablan de Dios, pero que su justificación les impide algo que es acercarse a Dios y decirle la verdad, que necesitan de Dios. Hasta que también he visto algunos que llegan a mí y me dicen: pastor, no puedo más, ayúdeme, no quiero seguir con esto. Pero luego me entero que han pasado 10, 15, 20, 30 años desde el día en que Dios les llamó a que fueran salvos. Así que la justificación funciona en el corazón del hombre como un mecanismo que le impide entender y reconocer que necesita vivir un verdadero arrepentimiento. Diga conmigo: un verdadero arrepentimiento. Lo que hará que se abra la puerta a la salvación y permitirá experimentar el milagro
de Dios para su vida. Recuerda algo, solo el verdadero arrepentimiento lleva al hombre a decir toda la verdad delante de Dios, a reconocer que Él provee o que de Él proviene el verdadero milagro. Arrepentimiento significa decir toda la verdad delante de Dios, doblar su rodilla. Aquella mujer dijo, no, de verdad, yo sí anhelaba ser salva, por eso toqué tu manto, pero tengo la convicción de que tú me descubriste. Qué bueno sería que hoy tú le dijeras al Señor, Señor, anhelo ser salvo. No sé qué tenga que hacer, pero lo más seguro es que si te busco, tú te vas a dejar hallar. Y entonces el milagro ocurrirá. Dile toda la verdad al Señor. Dile que le necesitas. Dile que tu corazón está sediento, anhelando de ese toque de Dios para tu vida, porque tu hogar necesita un milagro, porque tu familia necesita un milagro, porque tu relación matrimonial necesita un milagro, porque tu cuerpo físico necesita un milagro, porque tu corazón necesita ser sanado y requiere de un milagro. Así que recuerda siempre, es necesario decir toda la verdad. Y esto implica un verdadero arrepentimiento. Siempre, siempre, de seguro habrá algo que quede guardado en el corazón por causa de la justificación que no quieras entregar. Pero tienes que tomar la determinación, porque el tema es que para alcanzar esa fe que salva y sana, se necesita un verdadero arrepentimiento. Y lo tercero, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Lo tercero, que es producto de una fe que salva y sana, es que se recibe la promesa de salvación. Escúchalo bien. Necesitas recibir la promesa de salvación para tu vida. Salvación es sinónimo de salvo. En otras palabras, quien ha alcanzado la salvación por la gracia de Dios, escuche, ha sido redimido del poder del enemigo. Ha sido rescatado de las garras del enemigo. O sea que ha sido redimido del poder del enemigo. Esto significa ser salvo. Su pecado ha sido perdonado. Fue lo que el Señor le dice, vete, tu pecado ha sido perdonado. Tremendo. Ser salvo significa tener comunión con los hermanos. Cuando alguien tiene la certeza de la salvación, en su corazón está muy claro que la comunión es como el mismo Señor Jesús lo describió. ¿Quién son mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? Eso es comunión. Ser salvo es haber sido justificado. Pero no la justificación que yo me doy, sino la justificación que Jesús me dio a través de su sangre. Y ahora ya no hay cuenta pendiente. Ya el enemigo no tiene conmigo ninguna cuenta pendiente. Mi pecado ha sido quitado, ha sido lavado, ha sido perdonado. Ahora soy salvo y el enemigo no tiene cuenta pendiente conmigo. Pero también ser salvo es que por la gracia de Dios ha sido santificado. O sea, apartado para Dios. O sea, a mí me impacta cuando el mismo Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son sanados,
pero pocos entienden la salvación. Así que, por lo tanto, aquel que ha sido salvo, ha sido sano del cuerpo, sano del alma y libre del espíritu para glorificar el nombre del Señor. Ya estoy terminando y debo decirles que la fe que salva y sana tiene el sello de el Espíritu Santo al corazón del hombre. Por eso no quiero extenderme más. Hoy quiero también, como para ratificar esta enseñanza, decirles que hay muchos pasajes en la Biblia donde el Señor dice a quienes han recibido el milagro: tu fe te ha salvado. Recuerden el pasaje del ciego de Jericó que recibe la vista. Y el Señor se acerca a él porque cuando va pasando y este ciego se entera, comienza a gritar y a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Debo decirle que aquel que verdaderamente es salvo, sus ojos espirituales se abren, reciben la visión de Dios en su corazón y comienzan un nuevo estilo de vida. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Qué relación tenía esto de recibir la vista con la salvación pero Jesús haciéndole entender a este ciego que cuando alguien es salvo, sus ojos espirituales se abren y el discernimiento viene a su corazón y puede comprender y diferenciar las cosas importantes de las cosas urgentes, puede diferenciar las cosas que son del espíritu y las cosas que son de la religión, puede diferenciar entre las cosas que provienen de Dios y las cosas que provienen del enemigo, puede diferenciar entre lo natural y lo sobrenatural. Entonces dice la palabra que este ciego luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Escúcheme, por favor. Hoy yo quiero enseñarte, motivarte, inquietarte, que tal vez 10 leprosos recibieron el milagro, que de verdad uno solo se volvió a darle la gloria a Dios. Pero de lo cual estoy seguro, está escrito, es que ese se salvó. De los otros 9, si me preguntas, no sabría decirte. Pero estoy seguro de que que se devolvió con un corazón agradecido, que reconoció que Dios había estado en el milagro, ahora era salvo. Y estoy completamente seguro que muchos pasarán esta época, este tiempo de pandemia, pero no todos reconocerán que Dios intervino en el milagro. Así que hoy yo te digo que tú seas como aquel que se devolvió a glorificar el nombre de Dios, como aquel ciego que seguía a Jesús para servirle, como aquella mujer del flujo de sangre que fue libre de ese azote, pero que tenía en su corazón de verdad el anhelo de glorificar el nombre de Dios. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Quiero que inclines tu rostro y que tal vez siento que hayas visto pasar este tiempo difícil de dura crisis, donde Dios te ha proveído,
para tu sustento, donde tal vez has visto el milagro y has incluso crecido en el área financiera, has sido bendecido de manera sobrenatural, pero lo más importante es que Dios te ha guardado. Pero que hoy tú le digas: Señor, así como aquella mujer, si tan solo tocare su manto, seré salvo. Díselo con tus propias palabras: Señor, si tan solo yo pudiera disponer mi corazón para oír tu voz con atención, para entender tu propósito con un corazón dispuesto, seré salvo. Porque sé y creo que Dios de verdad necesita que tú te sinceres, que tú le digas la verdad. Y este es el tiempo de decirle: Señor, necesito un verdadero arrepentimiento. Muéstrame, por favor, todo aquello que me impide ver que tú has intervenido aún desde antes de nacer en mi salvación. Ayer, debo decirles, predicaba en la reunión de jóvenes y fui confrontado porque enseñaba que muchos de los personajes importantes de la Biblia fueron llamados siendo muy jóvenes. Incluso el profeta Jeremías, desde antes de nacer. El Señor, cuando le habla a Jeremías, le dice: desde antes que naciese te santifiqué, y desde el vientre te escogí. Y recordé que tal vez las primeras veces que asistí a una campaña evangelística tenía 6 años. Y me dolió el corazón, porque solo tal vez 30 años después, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, atendí al llamado de Dios. Pero hoy yo te digo: escucha su voz, dile la verdad, reconoce que necesitas ser salvo y verás tu salvación, tu milagro, tu sanidad día a día en tu vida. Y hoy debo decirte: recibe la promesa de salvación de parte de Dios. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Pon tu mano derecha en tu corazón y dile: Señor, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque me has guardado en este tiempo tan difícil, Señor, de crisis, de caos. Crisis, Señor, en todas las áreas, pero además a esto se suma la tragedia de un virus que ataca sin piedad los cuerpos del hombre. Y muchas más enfermedades, Señor: cáncer, lupus, sida, que hoy atacan los hombres en la tierra. Pero tú me has guardado. Díselo con fe: Señor, gracias, porque hoy recibo tu promesa de mi salvación. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Así con tus ojos cerrados, yo quiero orar por ti. Padre, hoy oro para que todo aquel que necesita ese milagro de sanidad física, Dios, hoy lo reciba en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, con todo mi corazón oro para que su fe en ti le hagan salvo. Y tú les puedas decir: la promesa de salvación para ti es:
fe te ha salvado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia de Misión Carismática Internacional en Acacias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de verdad que feliz me encuentro de haber compartido con ustedes una vez más una nueva enseñanza. Esta mañana muy temprano estaba despierto como a las 5:33. Miré hacia el horizonte y vi unas imágenes o una imagen que impactó mi corazón. Enseguida tomé unas fotos, las compartí en las redes y luego me deleité dándole gracias a Dios, a mi Creador, por permitirme ver esto. Pero curiosamente, unos minutos después, a las 6:06, ya no estaba eso. Ya se había quitado. Y yo les quiero terminar diciendo, esa es la gracia de Dios. No desaproveches esta oportunidad. Yo tuve la oportunidad de ver eso a esa hora. Los que se despertaron a las 6:10, ya no pudieron verlo. Perdieron la oportunidad. Hoy es la oportunidad de recibir tu promesa de salvación de parte de Dios. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos veremos pronto. Un abrazo.